Señor presidente, yo ayer no me planteé contra lo que se ha interpretado por parte de algunos ningún tipo de pulso con el señor Azcón. Yo planteé mi obligación como presidente del Gobierno de Aragón en relación con una ciudad en la que viven más de 700.000 habitantes, más de la mitad de la población. Creo que lo que se me podría reprochar es justamente lo contrario, que no me ocupara de la ciudad de Zaragoza. No solo porque viven muchos miles de aragoneses allí, sino porque además la ciudad de Zaragoza es indiscutiblemente el motor económico y cultural de Aragón y, en mi opinión, debe serlo del conjunto de España. Al debate no sé si iré. También me ha invitado la alcaldesa de Egea al debate del estado del municipio de Egea de los Caballeros, que también en Egea se hace debate del estado del municipio, que justamente es en el que vivo y el que más me afecta en cuanto a mi bienestar personal a lo largo del año. Pero, en fin, son cuestiones que no tengo hasta ahora decididas. Yo ayer quise dejar claras dos cosas. Una, que el cuatripartito ha funcionado y que no me arrepiento nunca de haber emprendido esta aventura política junto con Podemos, con Chunta y con el PAR por parte del Partido Socialista, porque creo que ha funcionado bien y, sobre todo, ha sido insólita en España la apuesta a funcionar de la transversalidad en un momento tan complicado como ha sido la pandemia y la crisis de Ucrania. Y también traté de plantear el debate con luces cortas y luces largas, hablando de los problemas que tenemos y, sobre todo, planteando 16 asuntos sobre los que, en mi opinión, se tiene que configurar el futuro de la comunidad. Se ha hecho más hincapié en algunos, pero yo me referí a 16 que afectan a Zaragoza, a Huesca y a Teruel. El cumplimiento de los presupuestos, señor Pérez, depende de muchas variables, de muchas magnitudes, pero ya hablaremos cuando se presente la liquidación del presupuesto del año 2022 y ya verá usted cómo al final las cifras son radicalmente distintas a las que usted ha visto creo que el mes de agosto. La mesa del diálogo del agua no avanza a la velocidad que a mí me gustaría y le aseguro que no es por discrepancias internas dentro del Gobierno, porque una de las bases del acuerdo que hicimos en el verano de 2019 es que en materia de agua, en materia de nieve, en materia de política hidráulica no pensábamos lo mismo, que Podemos y Chunta tenían una determinada sensibilidad y el PAR y nosotros teníamos otra sensibilidad distinta. Eso se ha aceptado con naturalidad y, desde luego, le aseguro que jamás, en ningún caso, ha sido esa diferencia dentro del cuatripartito aceptada desde el principio un obstáculo para avanzar en un acuerdo que, desde luego, para mí sería muy importante. El plan de Cuenca, si es que no se ha renunciado a ninguna obra, si es que los regantes optaban entre la abstención y el voto a favor, si es que se han garantizado las 4 grandes obras del Pacto del Agua, que es lo fundamental, y lo que, como mucho, se puede cumplir hasta el año 27, que es el año en el que termina la vigencia de este plan. Si es que todas las demás quedan para futuras planificaciones. Y ya veremos a ver qué disponibilidades presupuestarias hay en el país para seguir acometiendo este tipo de obras. Regadíos, no es que tengamos el 50% de la superficie regable de la cuenca del Ebro, es que en este momento podemos sentirnos orgullosos de ser seguramente la única comunidad autónoma de España que está no solo modernizando, sino creando regadíos nuevos. Esto es algo de lo que nos podemos sentir muy orgullosos. El Plan Pirineos, señor Pérez, hombre, yo haría una valoración totalmente distinta a la que ha hecho usted. El Plan Pirineos es algo que cuando llegamos al Gobierno en el 15 estaba atascado. Y en este momento no solo está desatascado, sino con planificación de depuradoras hasta el año 27 que prácticamente lo concluirán del todo, después de haber avanzado mucho en estos 8 años pasados. La comisión bilateral, esto lo he hablado con muchos de mis colegas. Los gobiernos, tanto los del PP como los del PSOE, suelen tener una relación bilateral muy activa con las comunidades autónomas que, cuando están en minoría, les garantizan la salida adelante de presupuestos, etcétera, etcétera. El resto de las comunidades autónomas, ¿para qué nos vamos a engañar? No hemos tenido el mismo rango en la bilateralidad o en el trato de la bilateralidad. Y después de haber visto en otros gobiernos cómo funcionaban las bilaterales, o incluso en el mío propio cuando los hemos celebrado, yo le dije a la
consejera Maite Pérez que mientras no hubiera algo concreto y algo sobre lo que avanzar de verdad, que yo prefería no generar expectativas falsas y no celebrar ningún tipo de comisión bilateral. Me alegro mucho, señor Pérez, de que usted comparta nuestra apuesta por la cultura. La orquesta la anuncié el año pasado. Este año se ha trabajado en ver exactamente cómo se puede contar con una orquesta sinfónica de calidad, acomodada a nuestras capacidades presupuestarias institucionales. Ya está a punto de aprobarse la fundación que la gestionará y, con toda seguridad, en abril-mayo del año 2023 dará su primer concierto. Traer el Archivo de la Corona de Aragón a Zaragoza sería contravenir lo que el propio Jaime II, que a principios del siglo XIV estableció el Archivo de la Corona de Aragón, decidió. Y Jaime II decidió que el Archivo de la Corona de Aragón iba a estar justamente en Barcelona. El problema no es que esté en Barcelona, el problema es que se reúna de una vez ese patronato, que tampoco servirá de grandes cosas, pero al menos dejará claro que ese archivo es estatal y en modo alguno pertenece a la Generalitat de Cataluña. Y como le decía en el primer turno de mi intervención, estoy en disposición, señor Pérez, de anunciarle que el pasado miércoles el cuatripartito llegó a un acuerdo sobre la reforma fiscal de la que venimos tiempo hablando y en la que ustedes han participado, y que se ha denominado acuerdo para actualizar la tributación directa de las familias, la fiscalidad medioambiental y para facilitar el emprendimiento y la iniciativa empresarial. Llegar a este acuerdo requiere tener las ideas bastante claras y, sobre todo, haber hecho previamente una serie de esfuerzos en materia de gestión que han propiciado una situación madura para proceder a esta reforma. Hemos encauzado las cuentas públicas. Desde el Gobierno solidario del desarrollo económico de la comunidad se han cerrado los 2 últimos años con equilibrio presupuestario, cumpliendo con el déficit, y este año con toda seguridad lo vamos a hacer también. Así lo ha reconocido la IREF o Standard & Poor's. Desde que tenemos competencias plenas en 2022, la comunidad minorará el stock de deuda pública en alrededor de 100 millones. Cumplir las reglas fiscales da mucha garantía y mucha tranquilidad para acometer reformas de esta naturaleza. La resistencia manifestada por el sector económico ante la pandemia es otra. Y, por tanto, estamos en condiciones de proceder a eso, a una actualización del sistema fiscal aragonés, incidiendo en la tributación directa de las familias y la fiscalidad ambiental para dar una adecuada respuesta a las necesidades sociales y facilitar aún más el emprendimiento y la actividad empresarial. Una reforma fiscal que quiere ser, en primer lugar, equilibrada, porque actúa en la mayor parte de la cesta tributaria de los contribuyentes aragoneses, que quiere ser estructural, que a diferencia de medidas de urgencia que algunos proponen de deflactaciones y otras medidas que además no son progresivas, sino que son regresivas, esta tiene la vocación de ser estructural, de permanecer, que es ajustada. En definitiva, estamos reformando, por cierto, una fiscalidad que proviene fundamentalmente del último Gobierno de la presidenta del Partido Popular, que es ajustada porque reparte de manera equitativa los esfuerzos en función de la renta, pidiendo un esfuerzo suplementario a quienes más capacidad tienen, y que además se adapta a las oportunidades de crecimiento que la comunidad ofrece en este momento. Veo que he suscitado la impaciencia de sus señorías y, por tanto, no haré ningún tipo de preámbulo más y me pongo a ello. En primer lugar, vamos a proceder a la actualización de la fiscalidad directa para favorecer las rentas familiares a través de 2 medidas. En primer lugar, vamos a actualizar el tramo aragonés de la escala del IRPF, beneficiando a 720.000 contribuyentes, que son el 99% de los contribuyentes totales. Vamos a aplicar una escala, vamos a aplicar un tipo que se sitúa en la media de lo que se nos planteó por parte de los grupos de la oposición, por parte de los grupos de la derecha de esta Cámara. Es una reforma importante que afectará
a rentas de hasta 50.000 y que después producirá efectos hasta los 90.000, cifra a partir de la cual, y eso afecta a unos 6.000 aragoneses, la declaración de la renta supondrá un pago mayor. Evidentemente, de los ingresos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se unirán a lo que supondrá la aplicación de la medida fiscal sobre el IRPF que ha hecho el Gobierno de España, porque parte de lo que dejará de recibir el Gobierno de España repercutirá también en un decremento de los ingresos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y, en segundo lugar, y en lo que a la fiscalidad directa para las familias se refiere, vamos a ampliar reducciones en donaciones a favor del cónyuge y los hijos, incluso para la compra de vivienda habitual. Esto significará ampliar de 75.000 hasta 100.000 euros la reducción del 100% en la base imponible del impuesto a favor del cónyuge y de los hijos del donante. En segundo lugar, incrementar de 250.000 a 300.000 euros la reducción del 100% en las donaciones a favor de los hijos de dinero para la adquisición de primera vivienda habitual o de un inmueble para su destino en cualquier municipio de la comunidad. En segundo lugar, planteamos medidas de impulso al emprendimiento y la iniciativa empresarial. Medidas que faciliten la reinversión en actividades empresariales y profesionales y que posibiliten el relevo generacional, incrementando las reducciones al 99% y ampliándolas a causavientes y donatarios distintos al cónyuge y descendientes. Por precisar, incrementaremos del 50 al 99% la reducción por la adquisición mortis causa sobre empresa individual, negocio profesional o participantes en entidades por causavientes distintos del cónyuge o descendiente. Incrementar del 50 al 99% el beneficio fiscal por las adquisiciones mortis causa que se destine a la creación de una empresa, sea individual, negocio profesional o entidad societaria. Ampliar el beneficio del 30% al 99% cuando hay donación de una empresa a donatarios distintos del cónyuge descendientes, siempre que se mantengan tanto la actividad como el empleo. Y ampliar la reducción del 30% hasta el 99% por la creación de empresas y empleo cuando se dona dinero u otros bienes muebles e inmuebles. Y, en tercer lugar, planteamos, por acuerdo de los 4 socios, una fiscalidad medioambiental que actúe sobre las grandes superficies, sobre el agua embalsada y sobre el transporte de energía eléctrica. En concreto, planteamos incrementar un 10% todos los tramos de la escala del impuesto medioambiental sobre las grandes áreas, incrementar un 15% el impuesto medioambiental sobre determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada e incrementar un 15% el impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión. Y, además, el cuatripartito acordó también encomendarle al consejero de Hacienda que empiece a estudiar un impuesto sobre el impacto visual y medioambiental de las instalaciones de renovables. Un impuesto que el consejero habrá de estudiar y evaluar, aunque evidentemente no es algo que se tenga decidido ni en su cuantía ni en su forma, pero que evidente a medio plazo se habrá de hacer realidad. Los próximos pasos se darán durante la tramitación parlamentaria. Les aseguro que el cuatripartito ha tenido en cuenta las aportaciones hechas. En lo que al IRPF se refiere, es lo que se plantea, una media de lo que se ha planteado por parte de los grupos de la oposición aproximadamente, y desde luego en la tramitación del presupuesto el Gobierno está abierto a posibles modificaciones, a posibles enmiendas, entendiendo que el presupuesto pueda ser una segunda fase en este proceso de diálogo. Pero, insisto, el cuatripartito estableció ya su acuerdo, cerró ese acuerdo, y me parece que esta es una buena noticia que los ciudadanos aragoneses en general recibirán como una muestra más de que, a través de la transversalidad, es la única manera de conseguir reformas fiscales ponderadas, equilibradas y que satisfagan a toda la sociedad, al conjunto de la sociedad, a la economía y a las familias. Gracias, señor Lambán. Como he anunciado, vamos a hacer una pequeña parada técnica y la siguiente parada de 15 minutos serán después de que intervengan tanto Vox